para los buenos momentos y para los malos, en tiempo de tristeza y en tiempo de alegría. La Biblia es la respuesta justa a tus necesidades. El que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. El que ama no es envidioso ni se cree más que nadie. No es orgulloso, no es grosero ni egoísta. No se enoja por cualquier cosa. No se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. La Biblia es la guía que necesitas. Léela. Un mensaje de tu radio. Radio Vida Gospel, Tanti, Valle de Punilla, Córdoba. Muy bien, mis amados hermanos, qué bendición, como cada tarde, cada oportunidad que tenemos para compartir con todos ustedes, claro, la poderosa palabra del Señor, aquella que nos anima, nos alienta, la que es guía, dice el spot de la radio ahí recién. Así que en los momentos buenos, en los momentos regulares, y en los momentos malos, claro, ahí va a estar la palabra del Señor que te va a ayudar, va a ser la guía espiritual, va a ser lo mejor que te pueda suceder. Estoy seguro, estoy convencido. Estoy muy feliz. Quiero dedicar este programa a Soledad Cajas, mi hija que está establecida en Finlandia, juntamente a Leo Singa Royce, que acaba de ser mamá. Soledad acaba de ser mamá hace algunas horas, nada más, dándole luz, trayéndola a la vida a Melody, la pequeña Melody, a quien le damos la bienvenida. Hay una alegría tremenda en mi corazón, así que va dedicado para vos, Soledad, para Leo, para Royce también, a toda la familia establecidos en Finlandia también, que siempre están en nuestro corazón y en nuestras oraciones. Te saludo desde aquí. Tanti es la localidad, quien te habla, un amigo, un servidor de todos ustedes, el pastor Raúl Cajas, para compartir, claro, lo que creo, lo que considero que es lo más importante, lo mejor que nos puede pasar, oír palabra del Señor y no solamente oírla, sino convertirnos en hacedores. Ahí hay una diferencia bien marcada y bien profunda. Así que desde aquí estoy, desde Tanti. Tanti es la localidad, el barrio Los Chañares. Te saludo y te bendigo. Estoy contento, estoy feliz. El Señor es bueno y su misericordia es para siempre. Muchísimas gracias. Quiero darle las gracias a todos nuestros hermanos que se conectan, hermanos, familia, amigos, a nuestra página de YouTube, en la plataforma de YouTube, así que va creciendo el número. Estoy agradecido al Señor y agradecido a ustedes también por cada mensaje, por cada saludo que nos hacen llegar a través de las distintas plataformas. Estamos en YouTube, estamos en Facebook, en SoundCloud también hay algo de material para subir y compartir, y Radio Vida Gospel, la radio que transmite vida. Vamos a compartir en esta tarde. Muchísimas gracias a los hermanos que se van a conectar a lo largo de la transmisión. Vamos a compartir en esta tarde-noche, ya se ha puesto el sol, sobre esta preciosa parte. Hemos tenido una jornada espectacular, 18 grados la temperatura en estos momentos en esta parte del país. Números, estamos haciendo un estudio panorámico, sistemático del libro de Números en el capítulo 6. En el capítulo 6 vamos a aterrizar esta nave espiritual para estudiar. Dije sistemáticamente, panorámicamente el libro. Hay muchísima información, pero hoy vamos al capítulo número 6 del libro de Bamidbar, Números. Dos temas bien marcados y bien diferenciados. El voto de Nazareo. ¿Qué es el voto del nazareato? Cuando una persona toma una decisión, ya lo vamos a ver, de entregar su vida, gran parte de su vida, o puede ser un voto de 1 mes, 2 meses, 5 meses, 1 año, 2 años, bueno,
o de por vida, como en algunos casos vamos a compartir ahora. El voto del nazareo o nazareato, y vamos a hablar también de otro tema, la bendición sacerdotal, también conocida como la bendición arónica. Le doy la bendición a mi querido hermano Walter. Walter ya está, ya se conectó. Buenas tardes, aquí Walter Box me dice, atento como siempre a escuchar la palabra del Señor. Está Cuapé en su QTH, está atento. Qué lindo, muchísimas gracias mi hermano Walter. También visita nuestra página ahí en YouTube, así que le da me gusta. Dale me gusta a todos aquellos que entren, dale me gusta o compartilo para que el motor de YouTube pueda promocionar más cada transmisión y más personas puedan escuchar un mensaje de fe, un mensaje de esperanza. Tengo muchísimos testimonios de personas que han estado atravesando por un momento difícil, una situación desesperante en sus vidas, en su hogar, en el matrimonio, en la familia, en la salud, luchando contra diagnósticos médicos, enfermedades terminales, ponele cáncer, y personas que han sido restauradas, que han sido sanadas. De la noche a la mañana el Señor tocó esas vidas y hubieron milagros. Yo era muy incrédulo, muy incrédulo, pero he visto a lo largo del tiempo, el Señor me mostró y demostró su poder, que Él es el mismo, ayer, hoy, el que vemos en las Escrituras, que puede hacer mucho más allá de lo que nosotros pensamos, entendemos. Claro, nuestra mente finita no puede a veces entender y comprender acerca del poder, el poder que opera el Señor. Así que vamos con fuerzas y a creerles, porque el Señor es el mismo, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Vamos a la Biblia, vamos a compartir en el libro de Números, Bamidbar, ¿se acuerda? Significa en el desierto, en el desierto. Y lo primero, el voto de Nazareo. Acá en número 6 también hay otro subtítulo que dice los nazareos. ¿Quiénes eran? Vamos a leerlo. Dice Números capítulo 6, el Señor Adonai le ordenó a Moisés que le dijera a los israelitas, viste que siempre, ahí lo tengo el Johnny desde la provincia querida de San Juan, abrazos, me dice, acá Johnny, atento también, un abrazo grande mi hermano, muchísimas gracias por el aguante, por el soporte, en cada transmisión está diciéndome presente, aquí estoy. Moisés, bueno, decía el patrón que se repite aquí, el Señor Adonai da la instrucción a quién, a Moisés, y Moisés, así funciona el orden de mando. El Señor Adonai le da a Moisés las instrucciones y le dice que le dijera a los israelitas. Recordemos que no solamente están el grupo de los hebreos, los israelitas, sino que está también en este grupo, se han unido, se han agregado extranjeros, dice la Biblia. Cuando salieron de Egipto, después de la plaga número 10, la muerte de los primogénitos, salieron de Egipto y no solamente dice hebreos, sino que salieron egipcios porque vieron la mano poderosa del único, no cabía duda, que era el único y verdadero Dios, Elohim de Israel, contra todos los dioses que se habían levantado en Egipto, porque era un pueblo altamente politeísta, pagano, y tenían pero innumerable cantidad de dioses. El río Nilo, por ejemplo, que se convirtió en sangre. Las ranas, los piojos, las moscas, etc. Las 10 plagas representan a 10 de tantos dioses. El sol, Dios Ra, el dios sol de los egipcios. Bueno, hubo tinieblas también entre las plagas. Lo voy a saludar a Carlos Gorosito antes de meterme en el tema. Le doy la bienvenida. Me dice buenas noches, pastores. Bendiciones aquí escuchando la palabra de Dios. Y Silvia, terminando con la cocción del pan casero. ¡Rico!
Saludo, dice, para todos mis hermanos, bendiciones, un abrazo grande. Muchísimas gracias, mi hermano Carlos Gorosito, de Estancia Vieja. Te dije que muchos hermanos me preguntan, ¿es pastor? ¿Es un pastor? ¿Es un roe, Carlos Gorosito? Porque está siempre, no. Es mi hermano de la congregación y está conectado siempre, asistencia perfecta. Muchísimas gracias a cada uno de mis hermanos, amigos, familia, que están dando me gusta, que están compartiendo, o están escuchando, o viendo, qué sé yo, y le dan me gusta o comparten. Bueno, esto nos ayuda. Que les dijo que les dijera a los israelitas, dije también habían extranjeros, egipcios y extranjeros, así que había una multitud de extranjeros también. Cuando un hombre o una mujer, escuche, haga un voto especial, un voto, entiéndase, un compromiso, un juramento de servirle al Señor, de aportar con su tiempo, con su vida, aportarle al Señor, decir, yo voy a servir al Señor un mes, o 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años. Vemos en la Escritura que hay personas que dedicaron su vida como nazareos que hicieron el voto del nazareato, que dijeron, o los padres, Juan el Bautista, por ejemplo, Gedeón, Samuel. ¿Se acuerda que Ana no podía engendrar hijos, era estéril, y bueno, había un conflicto en la casa, el matrimonio, el esposo tenía otra esposa, el Caná tenía otra esposa, y la otra sí era fértil, le daba hijos, pero Ana no, y Ana se presentó en el santuario y oró al Señor y dijo, si me das un hijo, lo voy a consagrar en el templo, va a estar en el templo todos los días de su vida. Así es como el Señor le otorga este beneficio, como también a Ana, y es Samuel, el profeta Samuel, que es un hombre, un profeta de Dios, de Elohim, y que se va a criar, se va a educar desde que fue destetado en el santuario toda su vida, ahí sirviendo y adorando al único y verdadero Dios de Israel. En el caso de Sansón, también la madre era estéril, no hay muchos datos, estaba buscando el nombre, pero no figura el nombre. Sí se le atribuye uno que podría ser, pero en el libro de los jueces, por ahí en el capítulo 13, nos habla de este acontecimiento. Y bueno, Sansón, dije, por ahí dije Gedeón, es Sansón, va a ser uno de los jueces, en el libro de los jueces, un hombre que estaba, claro, que había hecho los votos de Nazareo, y era un hombre muy especial, de muchísima fuerza, y se decía, usted habrá escuchado la canción, la historia de Sansón y Dalila. Sansón y Dalila, bueno, tiene algo que ver con el texto bíblico, y sucede que Sansón, le voy a dar la bienvenida a mi mamá desde la provincia de San Juan. Bendiciones, queridos pastores, que el Señor los bendiga siempre. Cariños, desde la provincia de San Juan. Muchísimas gracias a mi mamá, María Teresa, desde la provincia de San Juan. Bueno, Sansón, él tenía, había hecho ese voto, ese juramento de servirle al Señor, de adorarlo, lo que estamos viendo, lo que hemos empezado a compartir, el nazareato, un tiempo de servirle al Señor, pero es un tiempo nazareo. La palabra nazareo significa apartado, apartado totalmente. Vamos a ver los requisitos de esta persona. Apartado, pero para el Señor, para el servicio al Señor. Vamos a ver qué dice la Torá, qué dice la Biblia. Que les dijera a los israelitas, Moisés tenía que decirle, cuando un hombre o una mujer haga un voto especial, un voto que lo consagre, la persona era separada, consagrada al Señor, como nazareo, apartado, para el Señor, y tenía que estipular un tiempo, lo vamos a ver más adelante. Deberá, dice, ¿qué tenía que hacer? Abstenerse, no podía consumir vino
y de otras bebidas fermentadas, bebidas alcohólicas. No podía la persona, tanto el hombre como la mujer, que decidía realizar este voto, el nazareato, hombre o mujer, debía, primera cuestión, de abstenerse de beber vino y de otras bebidas fermentadas. No beberá, dice, sigue diciendo, Números, estoy en el capítulo 6, no beberá vinagre, el vino y bebidas alcohólicas no, prohibido. No beberá vinagre de vino ni de otra bebida fermentada, no, prohibido. Tampoco beberá jugos de uva, fíjese, jugo de uvas, ni comerá uvas ni pasas. Terminantemente prohibido para la persona, hombre o mujer, que hacía un compromiso de servicio al Señor. Claro, tenía que abstenerse de eso, la bebida alcohólica, de los derivados, distintas bebidas fermentadas, alcohólicas dije, y también la uva en su estado natural o pasa, uva seca, disecada, mientras dure su voto de nazareo. No comerá, dice, ningún producto de la vid, desde la semilla hasta la cáscara, estaba prohibido. Mientras dure el tiempo de su consagración, de ese sacrificio, ese compromiso, ese voto, de ese juramento al Señor, es decir, mientras dure su voto de nazareo, de la persona, hombre o mujer, que decide servirle al Señor. Por un tiempo determinado, bueno, se tiene que ajustar a estas reglas, a estas normas. Tampoco se cortará el cabello, sino que se lo dejará crecer y se mantendrá santo, santidad. Por eso nazareo significa apartado, significa separado, en santidad, por supuesto. Mientras dure el tiempo de su consagración al Señor, no podrá acercarse tampoco a ningún cadáver, no puede contaminarse con ningún cadáver. Ayer recibí una pregunta de los hermanos aquí en la congregación, cuando estábamos hablando en Levítico capítulo 11, de las cosas, los animales que son puros y los impuros, los que se puede comer y de los que no se pueden comer. Y ahí, claro, habla también de la purificación. Cuando una persona tocaba un cadáver, inclusive un animal muerto pero impuro, eso provocaba una contaminación. Eso provocaba que la persona que tocaba ese animal muerto o ese animal tocara la ropa o algún elemento de la persona, quedaba impuro y debía someterse a un proceso de limpieza, a un proceso de purificación. En algunos casos era rápidamente hasta la noche, y ahí ya cambiaba todo, pero tenía que lavar la ropa. Habían elementos que se tenían que romper. Si habían tocado alguna cosa inmunda, impura, bueno, se tenía que destruir. Y me preguntaba un hermano, y me decía, claro, pero es tan así, tan... Le digo, mirá, yo no sé, la Biblia lo dice, que no lo hagas y tenés que dejar de hacer. Si la Biblia te lo dice, es la palabra del Señor. Y si, le digo, en algunos casos, a los sacerdotes estaba prohibido tocar los cadáveres de los animales y también de las personas. Y en el caso de los sacerdotes, únicamente, escuchen, no podían andar tocando cadáveres de personas, por ahí levantarlos, cambiarlos, llevarlos, no, los sacerdotes no. Pero sí, únicamente, esto le explicaba al hermano, en los familiares directos, los padres y los hermanos y los hijos. Era la única condición. Pero acá, claro, en el nazareo, dice, ni siquiera en caso de que muera su padre, era más estricto. En el nazareato, ni siquiera en caso de que muera, en el sacerdote sí podía, en los familiares más cercanos, pero el nazareo,
la persona que había hecho voto, que había hecho un compromiso, que había hecho un juramento, no podía tocar. Le doy la bienvenida a mi querida hermana Ana, desde Paso de los Libres. Me dice: bendiciones, pastor, Dios use tu vida. Un abrazo a la distancia, muchísimas gracias, mi querida hermana Ana, desde Paso de los Libres, provincia. Querida provincia de Corrientes, los saludo, también hago extensivo a Claudia Patricia, claro, fuerzas renovadas, sanidad para tu vida, querida Claudia Patricia, para César Nicolás, Simón, Triana, Gilena, Gabriela, Fernanda, también un abrazo grande. José Gómez para Mirta Palacios para Brian, claro, un gran abrazo. José Ramón para Yanina, para toda la familia, establecidos en Paso de los Libres, y para aquellos hermanos y amigos, muchísimos amigos en Paso de los Libres. Ni siquiera en el caso del Nazareo, les di unos ejemplos: Sansón, Juan el Bautista, también, y dije Samuel, que habla la Escritura, que tenían este oficio, habían decidido hacer votos de nazareo. Ni siquiera en caso de que muera su padre, su madre, su hermano o su hermana, no deberá hacerse ritualmente impuro a causa de ellos, es decir, que no podía tocarlos, porque lleva sobre la cabeza el símbolo de su consagración. Es serio, no es un juego, no es un chiste. Consagración al Señor. Mientras dure el tiempo de su consagración, mientras dure el tiempo que esa persona haya hecho el juramento, si dijo 6 meses, si dijo 1 año, si dijo 1 año y medio, si dijo 2, 3, 5, mientras dure el tiempo de su consagración al Señor, dice, se mantendrá santo, apartado, kadosh, es la palabra hebrea. Sí, escuche, si de improviso alguien muere junto a él por esas cosas de la vida, alguien le dio un paro cardiorrespiratorio, muerte súbita, y cayó muerto junto al nazareo, a esta persona que está consagrada, está santificada, muere junto a él, la consagración, dice, de su cabeza quedará anulada. Es decir, el tiempo que él dijo, por ejemplo, 2 años. El nazareo dijo 2 años. Por ejemplo, voy a estar al servicio del Señor, me voy a consagrar, me voy a apartar, voy a vivir una vida en santidad, de servicio, de adoración al Señor con mi vida en el santuario, voy a colaborar y voy a hacer esto. Llevaba, póngale, medio año. Le faltaba todavía 1 año y medio. Y viene y muere alguien a su alrededor y cae. El muerto lo toca, qué sé yo. Bueno, ese medio año que él llevaba direccionado hacia los 2 años, recién llevaba medio año, entonces perdido. Tiene que nuevamente someterse a un proceso como empezar de nuevo. Si dijo 2 años, bueno, se tiene que someter nuevamente a ese proceso. Si de improviso alguien muere junto a él, la consagración de su cabeza quedará anulada. El tiempo que trabajó, que hizo, 0, vuelve a foja 0. Así que al cabo de 7 días, después de ese acontecimiento, después de ese suceso, 7 días, en el día de su purificación, deberá rasurarse la cabeza. Vimos que no se podía pasar navaja en su cabeza, no se podía cortar el pelo, pero debido a este acontecimiento, a esta muerte, a esta contaminación, al 8º día se rapará la cabeza primero, el 7º día, el día de la purificación, y al 8º día llevará 2 palomas o 2 tórtolas y se las entregará al sacerdote a la entrada de la tienda en el santuario, la tienda de reunión. El sacerdote ofrecerá una de ellas como sacrificio expiatorio, una, y la otra como holocausto, ofrenda total. ¿Se acuerda? El holocausto es una ofrenda olá en su totalidad. Ese animalito va
altar del holocausto y es consumado en su totalidad por el fuego. Así, el sacerdote hará expiación por el nazareo, ya que éste pecó al entrar en contacto con un cadáver. Tiene que pagar, claro, esa consecuencia por haber tocado a un muerto y canceló el tiempo que ya había servido y vuelve, dije, a foja cero y a empezar de nuevo. Pero tiene que presentarse ante el santuario con la ofrenda correspondiente. ¿Por qué cosa? Ya que pecó, dice, al entrar en contacto con un cadáver. Ese mismo día el nazareo, no nazareno. Nazareno es la persona que ha nacido en Nazaret, en Galilea, en Nazaret, como el Mesías Yeshua. Claro, él nació en Belén, de Judea, pero se crió en Nazaret y era conocido por todo por el nazareno. Y los seguidores, los discípulos, los talmid de Jesucristo, del Mesías Yeshua, eran conocidos como la secta de los nazarenos, en español. En hebreo sería Nesrín, que está relacionado, claro, a Nazaret, a los nazarenos, y Nazaret es un vástago, es un embrión, podríamos decir, de una planta, como se acuerda el vástago de la vara de Isaí, dice, del tronco de Isaí saldrá un vástago. Bueno, David, y de la línea de David, el Mesías, Yeshua HaMashiach. Bueno, nazarenos son los que son originarios, habitantes de Nazaret. Pero acá la palabra es nazareo. Así el sacerdote hará la expiación por el nazareo, ya que éste pecó al entrar en contacto con un cadáver. Ese mismo día el nazareno volverá a santificarse la cabeza, consagrando al Señor el tiempo de su nazareato, llevando un cordero de un año, sacrificio por la culpa. Esto es pecado por culpa. ¿Se acuerda que había un pecado por ignorancia, hatat, pero también hashan es otro pecado por culpa? Cuando la persona sabía que había cometido un pecado, por culpa, aceptaba la culpa de ese pecado, no se le tomará en cuenta el tiempo anterior. Ahí está, el tiempo anterior que él había servido, que había adorado, que había prestado de su tiempo, bueno, quedó invalidado. No se le tomará en cuenta el tiempo anterior porque su consagración quedó anulada por haber tocado un cadáver. Esta ley se aplicará al nazareo al cumplir su periodo de consagración. Escuche, será llevado cuando terminó el periodo establecido, se cuidó, se santificó, entregó parte de su tiempo, parte de su vida en adoración como nazareo, en servicio al Señor. Será llevado a la entrada de la tienda de reunión, el tabernáculo, y allí ofrecerá como holocausto otra ofrenda quemada en su totalidad, hasta los huesos, al Señor un cordero de un año sin defecto. Acuérdese cómo era la característica de las ofrendas. No tenía que tener defecto, enfermedades, alguna cosa rara en el cuerpo, en la piel, en las patas, en la boca, nada. Como sacrificio expiatorio, una oveja de un año sin defecto, y como sacrificio de comunión, un carnero sin defecto, claro, porque es para el Eterno, es para el Señor el sacrificio. Ofrecerá además, dice, un canastillo de panes sin levadura, panes de flor de harina amasados con aceite, obleas, son unas galletitas tipo, claro, obleas, sin levadura, untadas con aceite, y también ofrendas de cereal y de libación. Todo lo que hemos visto en las 5 características de las ofrendas, bueno, el nazareo tenía que presentar cada uno y según cada detalle que ofrecía y en qué consistía cada ofrenda al Señor.
Entonces el sacerdote las presentará al Señor y ofrecerá el sacrificio expiatorio y el holocausto en favor del nazareo, de la persona que ha cumplido el tiempo en tiempo y forma lo que había prometido, el voto que había hecho al Señor. Ofrecerá el carnero al Señor como sacrificio de comunión, ofrenda de paz, junto con el canastillo de panes sin levadura. También presentará, dice, las ofrendas de cereal y de libación. Libación era cuando se derramaba, ¿se acuerda?, aceite, vino, agua sobre la ofrenda. Luego, a la entrada de la tienda de reunión, el santuario, el tabernáculo, el nazareo se rapará la cabeza, tomará el cabello que consagró y lo echará al fuego que arde bajo el sacrificio de comunión de ese animalito, esa víctima que había sido presentada y que se estaba consumando por el fuego. Bueno, ahí colocó el pelo con el cual su propio cabello que había sido rapado. ¿Sabe qué? No recuerdo si es Hecho, sí, en el libro de los Hechos es que Pablo tiene, creo que es 20, Hechos 20, que relata, Pablo tiene que raparse la cabeza también, tiene que someterse junto con otro grupo de varones, someterse a ese proceso. Ay, no sé si es el 15 o el 20. Bueno, buscalo, ahí está en la Biblia. Y él se tiene que rapar. Santiago, sí, creo que es el 15. Santiago, el hermano del Mesías, Yeshua, le dice, bueno, tenés que raparte la cabeza, cumplí este requisito como nazareo, juntamente con los otros varones que lo acompañaban al rabino Shaul, a Pablo. Bien, sigo. Una vez dice que el nazareno haya rapado la cabeza, bueno, la pondrá acá. Perdón, una vez que el nazareo se haya rapado la cabeza, el sacerdote tomará del canastillo de pan sin levadura y una oblea sin levadura, más la pierna cocida del carnero, y pondrá todo esto en manos del nazareo, la persona que está a las puertas del tabernáculo y ha cumplido con el ciclo que había prometido, con el voto que había prometido. Después de los cuales, dice, mecerá todo esto ante el Señor como una ofrenda. Todo esto es santo y le pertenece al sacerdote, lo mismo que el pecho mecido y el muslo ofrecido como contribución. Finalizado este ritual, el nazareo podrá beber vino, porque estaba prohibido, acuérdese, y claro, como una celebración, porque ha cumplimentado en tiempo y forma el voto que había hecho de nazareno, de servicio, de santidad, de adoración, de estar ahí, su vida dispuesta a lo que el Señor mandara. Esta ley se aplicará, dice, al nazareo que haga un voto. Toda aquella persona, vimos, tanto mujer como hombre, se tiene que someter a este proceso. Esta es la ofrenda que presentará al Señor por su nazareato, aparte de lo que pueda dar según sus recursos. O sea que podía dar algo más. Según la ley del nazareato, deberá cumplir el voto que hizo. Claro, hemos visto en los proverbios que si haces un voto, un compromiso al Señor, no tardes en cumplirlo, porque el Señor no se complace de los insensatos, dice la palabra del Señor. Entonces, el tiempo, no hay templo en la actualidad, pero sí dice la Biblia que nosotros, según 1 Corintios 3:16, somos el templo. El templo, cuando estamos los hermanos reunidos, ahí está el templo, se formó un edificio espiritual, no hecho con piedras, cemento, no. Cuando están los hermanos en la congregación reunidos, se activa un edificio espiritual.
Y nosotros, dice Pedro, como piedras vivas, estamos cimentados unos con otros y formamos ese edificio, el santuario espiritual, el templo. Y 1 Corintios 3, claro, 16 dice, ¿o acaso ignoráis que sois templo de Dios y que el mismo Espíritu de Dios, de Elohim, mora en vosotros? En nosotros está. Y cualquiera que destruyere el templo de Dios, el cual sois vosotros, Dios, Elohim, lo destruirá a él con las plagas, con lo descrito en la palabra. Bueno, somos el templo. Y sabe, a lo que quiero llegar, estoy apuntando, es que cuando una persona decide santificarse, cuando una persona decide apartarse para el Señor, trae buenos resultados. Sí, la Biblia dice que en ningún momento vamos a dejar de tener pruebas, situaciones. Cuando usted, es como la física, que dice que a cada acción le corresponde una reacción. Lo mismo es en las cosas espirituales. Cuando la persona se dispone al servicio o dispone su vida para estudiar, para profundizar en la enseñanza, en la palabra del Señor, para convertirse en un miembro activo en la congregación o un líder, persona capacitada para enseñar a otros lo mucho, lo poco, medianamente lo que aprendiste, porque hay gente que no sabe nada y que está en las tinieblas y hay que ir a buscarlas, porque nosotros en otro tiempo también estuvimos en tinieblas, sin Cristo, como dice Efesios capítulo 2, sin Cristo, sin leyes, sin Dios, sin Torá, sin mandamientos, sin instrucciones, perdidos, muertos en delitos y pecados. Pero Cristo, el Mesías, llegó a nuestras vidas y le dio dirección, le dio un nuevo sentir a nuestras vidas, nos dio el perdón de los pecados, la salvación del alma, promesas de vida y de vida eterna. ¿Cómo no servir al Señor? ¿Cómo no apartar, santificarse para el Señor, conectarse fuertemente a las cosas espirituales? Siempre lo digo, vas a ver que el resultado, claro, el resultado te va a sorprender. Bueno, entramos al segundo tema, la bendición de Aarón, conocida también bendición sacerdotal o conocida también como la bendición arónica, bendición sacerdotal. Estoy en Números, en el capítulo 6, Bamidbar, capítulo 6, en el versículo 22. El Señor, Adonai, le ordenó a Moisés, dile a Aarón y a sus hijos que impartan la bendición a los israelitas con estas palabras. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda shalom, te conceda paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas para que yo los bendiga. Lo establece el Señor, establece esto. ¿Cómo se iba a bendecir? Había que bendecir. Acá te voy a mostrar la bendición sacerdotal en hebreo y en español también. Yevarejeja Adonai beyismereja, Yaer Adonai, panabeleja, bijuneja, Yisá Adonai, panabeleja, beyasen leja, shalom. Que el Eterno te bendiga y te preserve y te guarde, dice Reina Valera. Que el Eterno ilumine tu rostro hacia ti y te otorgue gracia. Que el Eterno eleve su rostro, alce su mirada hacia ti y ponga en ti shalom, beyasen leja shalom. Ponga paz en tu vida, ponga de lo que el Señor te quiere dar. Sabe que nosotros muchas veces no tenemos ni la más mínima idea de lo que es la bendición sacerdotal, la bendición del cielo. La Biblia habla, brajá es la palabra hebrea, dice que nos enriquece. Aquí vemos, nos enriquece, no añade aflicción. Es la bendición del Señor la que nos enriquece, la que no añade aflicción con ella. Mucha gente, claro, por ahí confunden
estar bendecido, dice, es tener un buen auto, una buena moto, o que las cosas le vayan bien sí, es en parte, pero es mucho más profundo. Llevarejeja Adonai beismereja. Que el Eterno te bendiga. Ahí la palabra bendición, cuando nosotros observamos y vemos con un anteojo hebreo, en el sentido realmente hebreo que tiene la palabra, la bendición, significa o da a entender cuando el camello, por ejemplo, se arrodilla. Significa bendición arrodillarse. Está relacionada, está ligada la bendición a una actitud de humillación. El Eterno sabe que cuando nosotros nos arrodillamos, nos postramos en adoración, en exaltación, como una actitud de reverencia para con el Señor, estamos bendiciendo. Estamos bendiciendo al Señor. Y el Señor también nos bendice, ¿sabe cuándo? Cuando se acerca a nosotros. Que aún siendo malos, aún siendo pecadores, Él no mira eso, sino que nos regala de su gracia, nos regala de su misericordia, que ya lo vamos a ver también más adelante, pero eso es la bendición. Aunque nosotros no lo merezcamos, porque claro, el hombre va tras sus pensamientos, sobre sus cuestionamientos y tantas cosas que tiene el corazón del hombre, como es, según el Mesías, dijo que es malvado y perverso. Pero claro, el Señor se acerca, el Señor nos bendice, el Señor quiere bendecir tu vida, el Señor quiere bendecir mi vida. Ahora nosotros tenemos una actitud, podemos experimentar lo que es la humillación. La Biblia dice que el Señor le da gracia a Adonai, le da gracia al humilde, al soberbio lo mira de lejos, al soberbio lo mira de lejos, pero al que se humilla lo mira de ser, le da gracia, dice, da gracia al que se humilla. Segunda de Crónicas 7:14, a Salomón habla, y es una oración, y dice: si se humillare mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, humillare, comenzó con la humillación. Si se humillare mi pueblo en el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se volvieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Todo esto sucede cuando, con la primera palabra, humillación. Nosotros bendecimos al Señor cuando realmente nos humillamos en nuestra mente y en nuestro corazón. Que el Eterno te bendiga y te guarde. Cuando dice guarde, acá dice preserve, acá llevarejeja Adonai beismereja yaera Adonai panabeleja bijuneja yisa Adonai panabeleja beyasen leja shalom. Cuando él dice te preserve, otra versión, Reina Valera dice te guarde, el Eterno te bendiga y te guarde. Ese guardar está ligado, está relacionado, está conectado. Sabe que en un anteojo hebreo, ante la vista hebrea, a un cerco de protección con espinas. Es decir, cuando dice guardado, por ejemplo en Génesis, cuando aparece la palabra guardar, cuando pone querubines, ¿se acuerda? En el Edén, en el jardín, con espadas, dice, desenvainadas, para guardar el huerto. Bueno, esa palabra es esto justamente, que el Eterno te bendiga y te guarde, que haga una protección, una cobertura. ¿Qué es lo que pasó con Sansón cuando él descubrió a Dalila, filistea? Había guerra entre los filisteos y los hebreos, Israel, y Dalila descubre, le insiste, qué sé yo, y descubre que la fuerza, entre comillas, estaba en el cabello de Sansón. Entonces, claro, lo emborrachan, le cortan el cabello y él, claro, perdió. Pero no es porque la fuerza estaba en el cabello. La fuerza, escuche, el cuidado estaba guardado, estaba bendecido, estaba guardado
en el Señor, bajo la cobertura, porque estaba en el nazareato, estaba en santidad, estaba apartado del mal, apartado del mundo, el sistema, estaba sirviendo, pero sus ojos se desviaron, sus ojos empezaron, claro, se fueron tras las mujeres, por eso es que perdió los ojos. Y claro, entonces, qué bueno es estar en santidad, qué bueno es tratar de caminar en rectitud, de agradarle no a los hombres, sino agradarle al Señor. Eso va a provocar que el Señor te bendiga y te guarde. Ese guardar es un cerco de protección, la cobertura del Señor. Hace referencia a espinas, pero el Señor te guarda, te cuida y te protege. Dice, te otorgue, el Eterno te bendiga y te guarde, que el Eterno ilumine, haga resplandecer su rostro sobre ti, dice. Las maravillas, la santidad, la luz que irradia el Señor, que te ilumine, no solo a vos, a modo personal, a modo individual, sino tu casa, la familia, los hijos, los nietos, los planes, los proyectos, todo lo que está en tu casa, que sea iluminado por el rostro del Señor y te otorgue, dice, gracia, misericordia, la benevolencia, el perdón de los pecados, la salvación del alma, que te otorgue bondad, la bondad del Señor para ti. Dice, y que el Eterno te eleve, dice, su rostro hacia ti y ponga paz en ti, ponga shalom, beyasen, shalom, es la palabra hebrea, que paz al español traducida, no es solamente paz, es un poco más amplio, más abundante. La palabra shalom es plenitud, todas las áreas de tu vida, lo personal, lo económico, lo financiero, las emociones, los proyectos, la salud, la ropa, todo. Ahí en Filipenses, en capítulo 4, cuando habla Pablo, el Rab Saúl, y dice que la paz, ya cerrando el capítulo, si mal no recuerdo, la paz dice que sobrepasa todo entendimiento humano, llene vuestro corazón, llene todo vuestro ser. Es decir, que hay una paz, el shalom, hace referencia al shalom, esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano, que va mucho más allá de lo que nosotros podemos entender o comprender, es la paz que el Señor nos puede dar. Y ponga paz en ti, dice la palabra del Señor. Muy bien, hasta aquí nomás hemos compartido, acá llegamos hasta el capítulo 6. Mañana, si el Eterno así lo permite, vamos a estar compartiendo, claro, más y más palabra del Eterno. Así que me despido con esta oración sacerdotal, la bendición sacerdotal, la bendición arónica, que el Eterno, como cada día, y deseándote que realmente esa bendición que habla la Escritura descienda sobre tu vida, sobre tu casa, tu familia, en los planes, los proyectos. Sabe que en los momentos más duros, en las Escrituras, en los momentos más duros que podemos ver de los grandes personajes, hombres y mujeres de fe, en los momentos más difíciles, es cuando estuvo la mano del Señor. El pueblo de Israel es cuando nunca tuvo escasez o momentáneamente, pero el Señor proveyó la bendición, porque la bendición, la verdadera bendición del cielo nos enriquece. Claro, no solamente en lo económico o financiero, espiritualmente, emocionalmente, en la salud, en todas las áreas de nuestra vida. No añade aflicción. Entonces, que el Eterno te bendiga y te guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti, que alce su mirada, que tenga de ti misericordia y que te dé shalom, paz, plenitud en todas las áreas de tu vida. Sé una persona agradecida y vas a ver y servirle al Señor. Apartá un tiempo para el Señor, oración,
ayuno, las herramientas que Él nos ha dado. Y vas a ver que el resultado te va a sorprender. Muchísimas gracias. Mañana nuevamente, no me dejes solo. A las 19 horas más y más palabras del Adón, del Señor. Shalom, Alejem.